Jezreel, donde Dios siembra. Nuestro propósito es compartir las verdades de la palabra de Dios, que han demostrado ser vigentes y relevantes para transformar las vidas de todos aquellos que ponen su confianza en Cristo Jesús. Bienvenidos a la prédica de hoy. Vamos al Salmo 127. Salmo 127. Hemos comenzado hace 8 días con este salmo. No, es que hay un ruido ahí de fondo, ¿qué será? ¿O eso está dentro del programa? El Salmo 127. Miremos a ver si les presento a Ricardo Spielberg. Él es el director de la obra de teatro. Está haciendo el montaje de toda la obra de teatro. Tiene que ver con esto de sonido. Muy bien. Entonces el Salmo 127, ¿cierto? 127 dije. 127. Comenzamos a estudiarlo hace 8 días porque decíamos que dentro de toda esta expectativa de los salmos, como un mensaje de fe y esperanza hacia el futuro, el Salmo 127 tiene que ver con 2 asuntos fundamentales que, digámoslo de alguna manera, ocupan la mayor preocupación, ocupan el mayor tiempo y asimismo la mayor inversión, y es la familia y el trabajo. Son 2 cosas en las cuales nosotros andamos siempre muy vinculados, tanto trabajo como familia. El Salmo 127 fue escrito por David y dirigido principalmente a Salomón, su hijo. O sea que es una recomendación de un padre hacia un hijo, diciéndole que realmente vale la pena. Para aquellos que estuvieron en reuniones anteriores, una de las cosas que habíamos estudiado es que al final de cuentas, lo que realmente vale la pena es las relaciones. Lo que hagamos, lo que logremos, lo que disfrutemos, será importante, pero nunca más que las relaciones que hayamos podido durante todo el trayecto de vida tener y disfrutar. Así que hay que cultivar las relaciones, por eso hablamos siempre de este tema de la familia. Hace 8 días estoy haciendo un recuento rápido, dijimos que muchos de los filósofos y pensadores que de alguna manera influyen en lo que es el pensar de una sociedad dijeron que la vida, como Albert Camus lo dijo, la vida es un absurdo sin sentido. Para ellos la vida, el único sentido que tiene es el que cada persona de forma individual le dé. Nosotros sabemos que eso no es así. Nosotros sabemos que el sentido de la vida lo da Dios, el propósito o razón de la existencia lo da Dios, que obviamente en la misma medida en que nosotros le buscamos, lo encontramos y lo disfrutamos. Pero si yo no busco a Dios, la vida se vuelve, como dijo Camus, una vida sin sentido y un absurdo total. Así que la respuesta a gran parte de la problemática de nuestra sociedad, de ese vacío que experimenta, está en Dios, porque Dios es el que le da razón y sentido. Entonces, la vida no es simplemente salir adelante en medio de las dificultades, es simplemente alcanzar lo que nos proponemos, sino cumplir un propósito para el cual fuimos creados desde el principio. Por eso comenzamos en el versículo 1 diciendo: si Dios es el que edifica la casa, no es en vano que trabajen los que la edifican. Lo puse en positivo, porque a veces los no cristianos dicen que nosotros somos muy negativos en todo. Si Dios no edifica la casa, es en vano que trabajen los que la edifican. Pero pensemos, si nosotros edificamos juntamente con Dios, no es en vano lo que en la vida vamos a obtener. Igualmente, si Dios es el que guarda todo aquello que hemos logrado y alcanzado, si Dios es el que nos permite disfrutar de lo que nos ha dado, pues obviamente no será en vano. Así que pensemos en las 2 cosas que hemos mencionado: trabajo y familia. Muchas veces nuestro trabajo, y es el tema que vimos hace 8 días, es exigente, obviamente obliga la mayor parte del día consciente. 8 horas de nuestra vida consciente se la pasa normalmente uno haciendo trabajo. Para uno son 10 o 12 o 14 horas, pero de alguna manera eso tiene que ser visto no como una carga, como una obligatoriedad, como un pesado yugo, como una esclavitud, sino que tiene que ser algo donde nosotros podamos disfrutarlo. ¿Cómo lo disfrutamos? Cuando entendemos que parte del propósito de Dios tiene que ver con nuestro trabajo. Usted tiene que dar gracias a Dios. Ahora Felipe decía
Uno a veces en la vida no agradece cosas que van sucediendo y las vemos muy normales, ¿no? De pronto que uno tenga la posibilidad de este tipo de actividades, tener un espacio donde reunirnos, unas relaciones que hemos logrado construir en el tiempo, uno a veces no agradece por eso y resulta que eso no es gratuito. Eso ha sido parte de esa bendición que Dios a través de Cristo Jesús nos ha dado, aprender a agradecerlo. Agradezca mucho por su trabajo, aunque no siempre esté en las condiciones que usted quisiera que fuera. Pero agradezca que tiene un trabajo, pídale a Dios que le permita con sabiduría hacer este trabajo y que cuando llegue su debido momento usted pueda ya vivir de la inversión de ese trabajo, porque normalmente una pensión o una jubilación, cuando uno piensa en el futuro, es simplemente el resultado de todo ese trabajo que usted hizo durante muchos años, que usted pueda llegar a un momento donde pueda disfrutarlo. Pídale a Dios también eso. ¿De qué sirve trabajar esforzada y disciplinadamente si de pronto nuestra vida no alcanza a esos años para disfrutar? Así que la vida, parte de la bendición es unos largos años, pero con toda la salud y el bienestar que Dios quiere darnos. Muy bien, a veces los jóvenes solamente se dedican a disfrutar la vida y por eso llamábamos la atención. No es solamente disfrutar, es prepararse para... Y pues su responsabilidad básica cuando son estudiantes es eso, es sacar adelante su preparación profesional y que cuando la tenga, en el caso de que se dé la oportunidad de hacerlo, pues obviamente sacar el máximo provecho de todo el conocimiento y asimismo con la experiencia construir un mañana. No estamos supeditando que la realización de una persona esté sujeta únicamente a un estudio profesional, sino al desempeño profesional de un oficio, de una actividad o en el caso de una profesión. Muy bien, haciendo ese resumen, llegamos al punto donde David quería construir una casa. Si Dios no es el que edifica con los que construyen, en vano trabajan los que construyen. En esto vamos a resaltar algo y es, decíamos de David, David quiso construir una casa para Dios. ¿Recuerdan? Al final comentamos, si no recuerdo ahora, David quiso hacer un templo o una casa donde Dios habitara. Y Dios le dijo que le parecía bien que efectivamente un lugar donde Dios pudiese estar y morar y donde el pueblo pudiese ir a encontrarse con Él era importante, pero que no sería construido dentro de la expectativa de David. O sea, no sería para que David lo llevara a cabo en un proyecto que a él le pareciera lo que Dios quisiera, sino que Dios le dijo que le daría los planos, le daría los materiales, le daría las medidas y que él finalmente simplemente la ejecutaría. Esto quiere decir que la intencionalidad de David no se perdió, pero sí fue direccionada por Dios. Y por eso decimos, si Dios no trabaja con nosotros, es en vano que construyamos. En este caso, si David hubiese hecho algo solo de su pecunio para Dios, a lo mejor no sería todo lo que Dios quisiera. Pero cuando David puso su deseo en las manos de Dios, Dios le direccionó para que obviamente la obra fuera en las dimensiones que conocemos y para la gloria del Dios que nosotros servimos. En ese sentido, siempre ponga a Dios a su lado y permita que juntamente su esfuerzo más la bendición y dirección de Dios produzcan los máximos resultados. Esto sin dejar que el trabajo se convierta en una esclavitud. Podamos trabajar, podamos disfrutar del trabajo sin que sea una esclavitud. Por eso dice, por demás es que os levantéis muy temprano en la mañana, de madrugada, o vayáis tarde a reposar, dice el versículo 2. No es que tan duro trabajemos, por demás es que nos levantemos muy temprano, nos vayamos muy tarde. Yo sé que hay personas que lo hacen. Hay personas muy esforzadas, 4 de la mañana ya están en pie y están terminando su día 10, 11 de la noche. Y son pocas horas las que duermen. A veces ese esfuerzo es en vano, porque Dios dice que Dios es el que da el sueño, para que no comamos pan de dolores, para que nuestro trabajo no se vuelva una fatiga que con el tiempo, obviamente el organismo va a pasar una factura de cobro. Si usted no tiene suficiente tiempo de descanso para recuperar sus fuerzas, tarde o temprano su cuerpo va a pasar una factura de cobro. Así que pidámosle a Dios que nos ayude a balancear un buen trabajo con un esfuerzo dedicado, consciente de que es para Dios, más la bendición de Dios sea la que traiga una bendición que no añade tristeza con ello. Muy bien, ahora sí nos metemos en el tema del día de hoy, segunda parte, versículo 3. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud.
Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. ¿Está bien? Esa es la segunda parte de este salmo, y aquí ya nos enfocamos en la otra área. Una es el trabajo y la otra es la familia. En cuanto a tiempo, muchas veces pasamos más tiempo en el trabajo que en relación con la familia. Quiero decir, porque si usted sale muy temprano, a lo mejor sus hijos no se han levantado. Si usted llega muy tarde, a lo mejor sus hijos ya se han acostado. Así que el tiempo consciente que tenemos con ellos no es mucho. Mucho más tiempo pasamos en relación con los compañeros de trabajo, o en el caso de los estudiantes en su colegio o universidad. Pero en cuestión de importancia, es más importante la familia que el trabajo. Aunque muchas veces el trabajo equipara más tiempo, no por eso es más importante que la familia. La familia siempre será mucho más importante que el trabajo. Pidámosle a Dios que nos permita balancear de tal forma que le demos el valor a la familia y la importancia que tiene, y que obviamente podamos hacer nuestro trabajo con su bendición para que podamos equilibrar nuestra vida y tengamos una plena salud. Vamos a comenzar con esto de edificar casa. Uno a veces dice, voy a edificar mi casa, pero no se refiere solamente a la estructura física de la casa. Eso ya lo dijimos con David. David quería construir una casa para Dios, un lugar donde Dios pudiese estar y el pueblo buscarlo. Pero también cuando usamos el término edificar una casa, estamos hablando más bien de la familia que vive en un lugar llamado casa. La familia que allí se reúne, que allí convive, la familia que allí cada día comparte. Cada uno de nosotros es llamado a construir su propia familia. Y efectivamente, cuando somos solteros formamos parte de un proyecto que nuestros padres comenzaron. Y somos parte activa de ese proyecto. Desafortunadamente, por aquello que desconocemos los principios bíblicos, mi familia no fue una familia cristiana siempre. Fue una familia religiosa, pero poco leíamos, poco consultábamos la Biblia, entonces nosotros poco aplicábamos los principios. Mi familia fue una familia de principios. Mis padres fueron muy responsables con 6 hijos que tuvieron. No son la familia de hoy día, obviamente. 6 hijos, y no fuimos de las más grandes, había familias más numerosas, pero sacar 6 hijos adelante profesionalmente es un alto costo y me imagino un alto sacrificio para ellos. ¿Qué pasaba con nosotros los hijos? Pues en aras de que tuviésemos todo lo necesario, mi papá era un agente viajero, él viajaba, él tenía una fábrica de tarjetas y papelería, y normalmente él salía por el país a vender su producto. Pasaba mucho tiempo por fuera y llegaba normalmente a estar unos cortos días en la casa porque nuevamente hacía su correría, así lo llamaba él en su momento. Mi mamá trabajaba en un salón de belleza, tenía su salón de belleza y normalmente siempre lo tuvo en el mismo garaje en la casa que vivíamos. Así que ella atendía el salón y atendía la casa de 6 hijos mientras mi papá estaba por fuera. Y pues obviamente era una situación bastante compleja y difícil. Hoy día uno entiende cuando la mamá de uno decía, es que ustedes me van a volver loca. Nosotros no entendíamos por qué, si nosotros no estábamos haciendo nada para que se volviera loca. Ah, Dios mío, después cuando yo tuve mis hijos entendí que 3 lo pueden a uno volver medio loco. Ella con 6 se volvía loca total, ¿cierto? Pero es que es difícil, es complejo. ¿Qué hacíamos nosotros como hijos? Y es mi confesión personal. Nosotros lo único que hacíamos era demandar. Yo necesito, yo quiero, yo debo. Y cuando de alguna manera fuimos creciendo y nos hicimos conscientes de la limitación para todo lo que uno quiere en esta vida, entonces obviamente uno tenía que afrontarlo de la mejor manera posible. Cuando había los famosos paseos de fin de año del colegio, ¿qué decía uno? Estoy enfermo. Siempre había que enfermarse en esa época, porque no había recursos muchas veces para ir. Y no éramos suficientemente honestos para reconocer que no teníamos todos los recursos para ir, simplemente nos enfermábamos, ya casi que programado era noviembre, un mes de enfermedad, porque no había recursos para hacerlo. Y alguna vez en mi vida yo pensé que me hubiese gustado haber nacido en otra familia, haber tenido otros padres, porque tenía compañeros obviamente de muchos recursos y yo envidiaba mucho la vida de ellos. Y yo decía, qué bueno tener todas las condiciones que ellos tienen, que en cualquier momento lo que pidan, ellos lo disfrutan. Yo me acuerdo que tenía un compañero con el que nos íbamos a veces a comer
Y nos sentamos en el restaurante. Me acuerdo un día que pedimos un tamal, él le quitó toda la parte central del tamal, echó toda la sal, toda la pimienta que había en el restaurante, pagó y se fue. ¡Qué locura! Sí, eso era lo que a veces hacíamos. Como teníamos tanto, y en el caso de él había tanto, uno normalmente, eso era la diversión de la vida. Para mí eso era muy difícil, muy costoso. Muchas veces visitando a la novia, el regreso era ¿qué? A pie. Y aguantes el vaciadón, porque uno decía, ya voy para allá. Y ya voy para allá implicaba 1 hora y media de caminar. Entonces uno llegaba siempre tarde y lo vaciaban, ¿o no? Pero pues no había otra forma de... Y la verdad es que cuando yo llegué a pensar, ya siendo cristiano, de la familia que tenía, tuve que confesar que no había entendido el valor de mi familia como hoy día lo entiendo. Yo pensé que no era la familia ideal, la familia que me hubiese gustado, y creo que hoy puedo decir fue la mejor familia que Dios pudo haberme dado, pero no siempre fui consciente de eso. Ahora a los hijos jóvenes no les tiramos la vida, porque ya son conscientes de eso. Si no lo eran, se lo estamos diciendo. Su familia es lo mejor que Dios tenía para usted. Y si usted no sabe disfrutar de eso, usted no va a poder apreciar tantas cosas que a través de la formación de su familia Dios le va a dar. Y debemos dejar de ser tan demandantes. Usted sabe, yo les he contado mi historia, mi papá fracasó financieramente. Se quebró, claro, con unos hijos que demandan todo el tiempo. Y un papá que quiere suplir en todo tiempo, obviamente llega el momento en que sus recursos no van a ser suficientes. Y tendrá que empezar a endeudarse, y en la medida en que se endeude y no tenga cómo pagar, obviamente eso va a generar una quiebra. Todo el mundo dijo que mi papá quebró por mal administrador, por ser derrochador, No, él quebró porque nunca nos dijo a los hijos no. Porque siempre él trató de hacer lo que más podía para 6 hijos. Ese fue un esfuerzo, pero la realidad al final fue que quebró. Y fue muy triste. Usted sabe la historia, 20 años por fuera de la casa, porque él no iba a volver a la casa hasta que no solucionara su problema de quiebra. Pasaron 20 años para que él regresara. Y finalmente regresó, hoy vive con mi mamá. Pero fueron 20 años donde mis hermanas, las menores, crecieron sin él. Donde de alguna forma el trabajo y el esfuerzo de mi mamá sostuvo la unidad de la familia. Y donde finalmente hoy le podemos dar gracias a Dios de que estemos los que hemos sobrevivido. Ya falleció un hermano mayor, pero esa familia fue la mejor familia que Dios tenía para mí. Lo que yo no quiero es repetir el proceso con mis hijos. Un día yo oré a Dios, porque normalmente yo comenzaba muchas cosas y llegaba un momento en que las cosas se caían. Las cosas no resultaban como se habían planeado. Y un día yo tuve que orar diciéndole a Dios, yo no quiero seguir repitiendo el proceso de mi papá. Que él trabajó, se esforzó, luchó, hizo todo lo que podía, pero al final todas las cosas se derrumbaron. De pronto porque en esa época él tampoco tenía a Dios para que construyera con él. Lo hizo él. Hizo su mejor esfuerzo, pero no fue suficiente. Yo tengo hoy a Dios en mi vida, mis hijos tienen a Dios, seguramente los hijos de mis hijos tendrán a Dios, y eso ya nos da una ventaja de la cual somos responsables. Pero a los jóvenes queremos decirles, no desaprovechen este momento presente. No solamente es demandar, es también pensar cómo podemos colaborar, participar y construir juntos, porque hay que construir una familia. Y la familia son todos, padres e hijos. Y muchas veces formamos parte de ella como hijos, o muchas veces tenemos que ya asumir la responsabilidad como padres. Pero aquí la Biblia nos está proponiendo que lo hagamos con Dios. Y si lo hacemos con Dios, las cosas van a salir adelante. David fue un hombre que usted sabe, escritor del Salmo, fue un hombre que fue rey de Israel, o sea que tenía asuntos de gobierno que atender. Y pues si usted mira hoy día un jefe de Estado, son muchas las demandas que normalmente él tiene que atender, todos los días una agenda de intensa actividad. La pregunta es, ¿qué tiempo tienen para la familia? Muchas veces no hay tiempo para la familia, porque la obligatoriedad que tiene por el cargo que ocupa, resta el tiempo a la familia, la importancia y el valor a la familia. Y David tenía que atender los asuntos legales del reino. Pero además de eso, recuerden, él se metió a construirle una casa a Dios.
Y me imagino que al final, los últimos años de su vida fue haciendo los planos, construyéndolos, los planos con las medidas, con los materiales que Dios le decía para que finalmente Salomón, su hijo, la construyera. A él le tocó, dice la Biblia, gran parte de su fortuna dedicarla a ese proyecto. Pero le quedaba un asunto más que atender, no solamente el gobierno, no solamente el construir un proyecto para Dios, sino su familia. Y desafortunadamente sabemos que uno de los errores graves de David fue no haber dedicado suficiente tiempo a su familia. Por eso cuando él está cerrando su vida con todas las experiencias, le está diciendo a su hijo, no vaya a repetir el mismo error. Qué triste que la vida de Salomón refleja mucho eso. Que si David tuvo problemas con sus hijos, Salomón los tuvo aún mayores. Usted sabe que un hijo de Salomón violó a una de sus hermanas. Bueno, como habían varias esposas, una de sus medio hermanas. El medio hermano de la violada, mató a aquel que había violentado. O sea que en la familia de David hubo unos problemas, en la familia de Salomón hubo unos problemas también. ¿Por qué? Porque de alguna manera, ¿qué pasó? Nosotros descuidamos esa área. No importa qué profesión tenga, qué oficio ocupe, no importa qué haya logrado, qué haya alcanzado, su familia siempre estará por encima de lo demás. Así que cultivemos eso que la Biblia nos dice. Si Dios no edifica la familia, es en vano que nosotros hagamos todo lo demás. Podemos darle una buena casa, un buen colegio, unas oportunidades académicas superiores, podemos mandarlos a otros países, pero si no edificamos la familia, vamos a tener grave problema. Muy bien, dice la palabra allí en el versículo 3, herencia de Dios son los hijos. Pensemos en la herencia desde dos puntos de vista. Primera, la herencia es algo que se entrega. Normalmente es algo que se daba. Estaba muchas veces representado en tierras, en terrenos, en propiedades. Y los padres al morir le entregaban a sus hijos su herencia. La herencia era aquello por lo que también ellos habían vivido, que se habían esforzado en construir para que sus hijos tuviesen las mejores oportunidades. Obviamente uno quisiera entregar la mejor herencia a sus hijos. Y eso no quiere decir necesariamente en cantidad, sino todas aquellas cosas necesarias, importantes, para que ellos puedan hacer un proyecto de vida que sea igualmente significativo dentro de los planes de Dios. No es solamente recursos, aunque entiendo que obviamente muchos los van a requerir. Y si podemos anudarlos a los proyectos, muy bueno sería. Pero la Biblia dice que en el caso de nosotros, dice, herencia de Dios son los hijos. Dios nos puede entregar muchas cosas, Dios no tiene límite. La Biblia dice en el libro de Filipenses que Dios nos podrá dar conforme a sus riquezas en gloria. Y eso quiere decir que siendo Dios el dueño de todas las cosas, Él podía darnos lo que usted no se imagine. Pero si algo de valor Dios tenía para entregarnos, la Biblia dice fueron los hijos. Es su herencia personal y particular. Por eso el valor de la familia es muy importante, porque lo determina Dios. No lo está determinando la sociedad. No lo está determinando de forma subjetiva cada persona según sea su experiencia. Dios dice que la familia es lo más importante y a ese proyecto familiar le entregó su mejor herencia para cumplir el proyecto. Y es los hijos. Los hijos son herencia de Dios. La palabra allí, cosa de estima, tiene una traducción que es importante considerarla: recompensa o galardón. Cuando decimos que los hijos son una cosa de estima, no es porque sean cosas, ¿cierto? Sino el mejor galardón o recompensa que usted en la vida pueda tener es lo que haya sucedido con sus hijos al final de cuentas. Ese es el mejor galardón. Usted puede haber tenido muchos éxitos y alcanzar un renombre y haber acumulado una riqueza, pero realmente lo que va a calificar de cuentas de parte de Dios de lo que hemos recibido es: ¿y los hijos quiénes fueron? ¿Recuerda cuando hacían el estudio en Harvard? Y se decía que de esos 2,000 y pico de personas con las que comenzaron el estudio, que apenas sobrevivían 60, tenían ya 2,000 hijos. Y valía la pena seguir haciendo el estudio con los hijos, o sea, no terminar ahí el estudio, sino ¿y qué pasó con los hijos? Pues la Biblia lo dice porque ya lo hizo. La Biblia dice que cuando las familias son de bendición, eso se prolonga por 4 o 5 generaciones más. Pero también que dice, cuando la familia no es bendición y sufre, ese sufrimiento se prolonga por 4 o 5 generaciones más. Así que vale la pena que nosotros todo lo que hacemos, en el esfuerzo intencional y consciente con que lo hacemos, siempre pensemos que la evaluación, el galardón o la recompensa
estará cifrada más allá de las cosas materiales o la posición social que alcancemos. Está cifrada es en los hijos, porque para Dios los hijos son cosa de estima. Cuando una herencia se recibía, normalmente hay 3 cosas que se deben hacer. Uno es conservarla. O sea, usted quisiera que al menos sus hijos, cuando reciban la herencia, sus hijos conservaran lo que recibieron. Pero no solamente conservarla, sino administrarla y multiplicarla, ¿o no? Yo quisiera que pudiese darle a mis hijos una herencia y que ellos a sus hijos le pudiesen dar una mayor todavía. ¿Por qué? Porque ellos la recibieron, la conservaron, la administraron bien y la multiplicaron para sus generaciones. ¿Sabe aún por qué? Porque normalmente al principio los hijos son pocos, pero con el tiempo las generaciones serán muchas. ¿Cómo comenzó a formarse todo esto que nosotros llamamos sociedad? Y estoy hablando de lo global en el mundo, constituido por 2 personas que iniciaron una familia. Y que al principio ellos tuvieron unos hijos y luego esos hijos tuvieron hijos y los hijos tuvieron hijos y se conformaron los clanes familiares. Y cuando los clanes familiares se constituyeron, se fueron a vivir en ciertos lugares y a esos lugares se les llamó ciudades con el tiempo. Pero simplemente eran familias que empezaban a crecer. Los 2 que eran al principio, al final se volvieron 100, 200 o miles de personas. Esta semana estuve celebrando o recordando la muerte de uno de nuestros discípulos de hace unos 7 años que falleció, y estuve con su familia. Y esta pareja de padres de esa familia, tienen 64 años de casados. Y los miembros de su familia actualmente son 40, entre hijos, nietos y algunos bisnietos. 64 años y tiene 40 personas. Hablemos de lo que sucederá con el pasar de los cientos de años que pueden llegar a tener las generaciones futuras. Serán muchos. La pregunta es, ¿y qué hicimos con todo eso? ¿Cuál será el resultado de todo eso? ¿Qué podrá salir de los lomos suyos en el tiempo cuando usted ha constituido una familia? ¿Serán presidentes? ¿Serán personas que gobiernen? ¿Serán personas en la banca? ¿Serán personas en el comercio? ¿Serán personas intelectuales? ¿Serán personas que destaquen en lo artístico? ¿Qué será lo que salga de sus lomos? Eso es algo que uno tiene que preguntarse. Obviamente el plan y el proyecto lo tiene Dios, por eso es necesario construir junto con Dios. No es hacer lo que nosotros quisiéramos con nuestros hijos, es cómo podemos colaborar con Dios para que Dios haga lo que Él quiere hacer con nuestros hijos. Por eso aquí entonces los hijos no son simplemente un juguete cuando son pequeños. ¿Cuánto se divierte uno con los niños? Ya Lucas, mi nieto mayor, empezó a dar pasos y bueno, obviamente es toda una celebración. 5 pasos dio esta semana. Eso es toda una celebración. Son increíbles los niños pequeños, son como un juguetico. Pero déjenlos crecer. Menos mal que no está mi hijo presente, pero dele 10 años, 15 años y ya no será tan juguete, sino será una responsabilidad que él de forma muy esforzada tendrá que estar pendiente. Bueno, y al pasar de los años, ¿qué sucederá con los hijos? Para algunos se volverán la alcancía de la vejez, ¿o no? Hay algunos padres que trabajan con esa visión, que cuando ellos ya sean viejos, sean los hijos los que velen por ellos. Creo que está fuera del contexto de lo que la Biblia enseña. Si la Biblia dice que debemos dejar herencia, no está diciendo que debemos vivir de los hijos cuando los hijos sean mayores, sino que por el contrario nosotros, nuestra vida sea productiva, se multiplique y que al final a nuestros hijos le dejemos todo aquello que hayamos logrado obtener. No para que ellos no hagan su esfuerzo, sino que de ahí, administrando y multiplicando, ellos a sus hijos le puedan dejar aún mucho más. Esto es lo que la Biblia dice cuando habla de los hijos. Ni son un juguete ni son una alcancía. Los hijos son un proyecto de Dios. Lo mejor que Dios tenía para entregarnos y darle sentido a nuestros esfuerzos cada día son los hijos. Si usted no los tiene, ore a Dios. El día que usted pueda tenerlos o haga el acompañamiento de aquellos que lo tienen, piensen que no es una carga, es una bendición. Solo que hay que saberla capitalizar. Miren lo que sucedió con un hombre que usted conoce en la historia, es muy conocido no solamente en el ambiente cristiano, Sansón. Sansón, uno dice Sansón y todo el mundo sabe de quién habla, aún los borrachos vino Sansón. Todo el mundo sabe de quién estamos hablando, Sansón, el hombre fuerte, el hombre que
¿Por qué llegó ese hombre a constituirse en un paladín en su momento y poderle dar bendición a Israel cuando tenía una opresión de sus enemigos? Miren lo que hicieron los padres. Voy a leer un versículo que está en el libro de Jueces, en el capítulo 13, el versículo 12 de ese libro. Dice: entonces Manoa, que era el papá, dijo al ángel que les había anunciado que iba a usar a este hijo que iban a ser llamado Sansón: cuando tus palabras se cumplan, o sea, cuando nazca el niño, todavía no había nacido. Era apenas una promesa que Dios les había dado de que iban a tener un hijo. Cuando nazca el niño, el papá pregunta: ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño y qué debemos hacer con él? Mire, esa es una pregunta que en ese versículo valdría la pena nosotros a las personas que están embarazadas se lo pasemos y les digamos que esas expectativas que cada persona tiene, y sobre todo de los hijos, personal y obviamente muy buenas, nunca serán mejores a esta pregunta que se pueden hacer. Y cuando nazca el niño, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer para que él viva de la manera en que tú quieres, Dios, que él viva? Porque no es un accidente, ni simplemente es el deseo de nosotros tener hijos, porque hay gente que los desea y no los puede tener. Es una bendición de Dios, herencia, pero traen un plan de Dios para sus vidas. Y por eso hay que preguntarle a Dios: ¿qué quieres tú que yo haga con ellos? Y estos padres se dedicaron a formar a Sansón tal como Dios les había dicho que lo hicieran. Por eso en su momento empezó a ser el paladín que transformó la historia de su nación en esa época. Así mismo nosotros debemos hacer con nuestros hijos. Preguntarle: ¿qué quiere, Señor? ¿Y cuál es la forma de vivir de ellos? Y estamos hablando de ir muchas veces contracorriente, porque nuestra cultura está diciendo muchas formas de cómo debemos educar los hijos, a la luz de lo que la sociedad, y ahora vamos a hablar un poco de eso, plantea. Pero la pregunta es: ¿y Dios qué dice acerca de ello? Porque vienen de Dios. La sociedad no le ha entregado a usted hijos, se los ha entregado Dios. Así que no hay que preguntarle a la sociedad qué espera la sociedad, porque ellos no son los proveedores de los hijos. Es Dios. Hay que preguntarles a Dios: ¿qué espera de mis hijos en esa sociedad en la que van a estar? En esto hay varias cosas que hay que tener en cuenta. Hay personas que no quieren tenerlos. Hay personas que no quieren tener hijos, quieren casarse y no quieren tener hijos. Hay personas que en un momento determinado se casan y se mandan a operar para no concebir. Y estoy hablando de personas jóvenes. Obviamente, ¿por qué no? Es la pregunta. Cada uno tendrá su razón. Pero de cierto será disfrutar de una compañía, unir unos esfuerzos para tener mejores resultados. Estoy hablando de Eclesiastés capítulo 4, cuando dice: mejor son dos que uno solo. Y efectivamente poder tener y darse gusto con lo que tiene, porque si no hay que invertirlo en nadie más, ¿en quién se va a invertir todo lo que uno logre y alcance? En uno mismo. Estudiar, viajar, degustar, disfrutar, pero sería un proyecto muy individual, digámoslo, muy egoísta. Sería pensar simplemente en que alguien me acompañe, que alguien sume esfuerzo y que al final el dividendo de todo eso sea para nosotros también. A diferencia cuando uno piensa en el esfuerzo que juntamente con el esposo o la esposa hacemos para darle a nuestros hijos las mejores oportunidades. Uno no piensa en uno, uno piensa es en ellos. Y más cuando son 2 o 3 y cuando empiezan a crecer y empiezan a ir al colegio y cuando tienen que ir a la universidad. Esta semana también le oí a alguien que decía: es que pagar 24 millones por un semestre. En eso están algunos semestres de universidad hoy día. 24 millones por semestre. Pregunto: si uno tiene un hijo, muy tenaz. Si tiene un hijo, 2 hijos, muy tenaz. ¿O no? Y sume, si son más, es imposible. ¿De dónde voy a sacar 60 millones si tengo 3 hijos y están en edad de universidad? Si Dios no construye, si Dios no edifica, si Dios no trae la bendición seguramente será en vano. Claro, no estoy diciendo que lo único que en la vida cuente sea una preparación profesional. Yo aclaro eso, para que no estemos pensando que si no va a la universidad entonces no va a servir en la vida, no. Pero obviamente si le damos las mejores oportunidades, podrán tener los mejores resultados.
Esto no descalifica a muchos que son dadivosos, generosos, muchos que son emprendedores y que nunca recibieron una preparación profesional y salieron adelante y sacaron familias adelante. Pero el plan de Dios es que los padres provean para los hijos, no quererlos tener. Mire lo que dice el versículo 4 de ese Salmo 127. Son como saetas en mano del valiente, así son los hijos sabidos en la juventud. Porque otra de las razones por las que no queremos tener hijos cuando nos casamos, ¿cuál es? ¿Para qué traerlos a un mundo a que sufran? Este mundo no es fácil. Este mundo está muy complejo y cada vez más difícil. Entonces, ¿para qué traerlos? ¿Para que sufran? ¿Qué dice la Biblia? Estamos hablando de un mundo difícil. Estamos hablando de un mundo lleno de temores y de miedos. Estamos hablando de un mundo que se dejó embeber de muchas cosas que lo están autodestruyendo. ¿Qué se necesita? Trabajar para que ese mundo de alguna manera sea mejor. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Preparar a aquellos que pueden hacer mejor ese mundo en el que vivimos. Son saetas en mano del valiente. Se requiere valentía para coger una saeta y lanzarla para que cumpla un propósito, de un objetivo, en una diana. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces, si yo digo para que no sufran, no tenerlos, también estoy siendo egoísta. ¿Por qué? Porque parte de lo que yo en mi compromiso con otros tengo es mejorar las condiciones en las que estamos. No en las mías solamente, sino yo cómo puedo ayudar a mejorar el ambiente donde yo vivo, la ciudad en la que yo habito, el país que me dio Dios como herencia. Y si pudiese contribuir con el mundo, ¿cómo lo voy a hacer? Con esas saetas lanzándolas. Entonces no es traerlos a sufrir, es traerlos, prepararlos para que sean respuesta a la problemática que vive el mundo. La otra es traerlos, asumirlos, pero no responsabilizarse. Y otra cosa que está sucediendo, tenemos hijos, pero inmediatamente después de obviamente la licencia de maternidad y la ley María y todo lo que normalmente la ley da para las parejas con teniendo recién hijos, cuando eso termina, ¿qué sucede con los hijos? Van a parar donde las abuelas cuando no hay la oportunidad de pagar una nana, y a los 2 años estamos metiéndolo en una guardería. Por ahí hay alguno ya se escapó de la guardería, miren a ver. Lo estamos metiendo en una guardería a los 2 años. Usted me dirá, no lo meta a una guardería y cuando tenga 5 años y tenga que ir ya a comenzar su proceso, no va a tener las condiciones de desarrollo que se necesitan, porque los niños ya desde los 2 años empiezan a desarrollarse. ¿Quién dijo eso? Entonces seríamos tarados nosotros, porque a los 5 o 6 años fuimos por primera vez al colegio. Y de alguna manera esos primeros años, ¿dónde los tuvimos? Con nuestros padres. Y recuerde, mi mamá atendía un salón, mi papá se la pasaba por fuera. Éramos 6 y nos la pasábamos en la casa, claro, con todos los conflictos de 6. Pero ¿sabe qué? Yo tuve una familia y tuvimos un relacionamiento y ninguno salió tarado. ¿Me entiende? Cada día la sociedad nos ha impuesto, usted tiene que trabajar más, usted tiene que trabajar más. Si quiere darle más a los hijos, tiene que trabajar más. Entonces nos embebemos en que tenemos que trabajar y dejemos los hijos al cuidado de alguien más. Y nos perdemos la mejor inversión que podemos hacer. Esos dividendos en la vida de los hijos se multiplican generacionalmente. Todo lo que usted invierta en sus hijos, eso va a ser una inversión que perdure generacionalmente. Y la Biblia dice que cuando lo hicimos de la forma correcta será bendición acumulativa en generaciones en el futuro. Así que bien vale la pena invertir ese tiempo, aunque en un momento determinado lo material, lo económico se vea restringido, claro, porque si los dos están trabajando y producen los dos para todos los proyectos familiares y uno tiene que quedarse con los hijos, pues obviamente el ingreso se limita. Pero también uno tendría que vivir por prioridades. ¿Y qué es lo prioritario? No estoy diciendo que esto sea lo único que haya que vivir. Hay situaciones donde obliga, pero yo le diría piénselo bien antes de hacerlo. Si usted pudiese como varón, y hablo a los varones, asumir con Dios el compromiso que Él nos dio, con el sudor de tu frente ganarás el pan. ¿Para quién?
para tu familia, no el tuyo. Ganarás el pan para tu familia. ¿Con qué? Sudándola. Pero si Dios no edifica, si yo trabajo solo, sudo solo, me esfuerzo solo, pues obviamente no voy a ver todo lo que quisiera ver. Pero si yo encomiendo mi proyecto a Dios, lo incluyo a Él en mi proyecto y me esfuerzo en mi trabajo, ¿qué hará Dios? El pan nuestro de cada día nos lo dará. Si no, no nos hubiera enseñado a orar de esa manera. Entonces es creerle a Dios. Ahora, eso no quiere decir que Dios le va a dar todo lo que usted se le antoje tener en mente. No. Dios le va a dar todo lo que usted necesite para que ese proyecto se pueda cumplir. El proyecto de formar y multiplicar generaciones. Y no le hará falta nada. Pero tiene uno que concentrarse en los proyectos que Dios tiene para uno. Pero pues obviamente decimos, tenemos hijos, pero no nos responsabilizamos. El colegio tiene que educarlos, la iglesia tiene que reformarlos y la sociedad aguantarlos. ¿Sí? No. Ese no es el plan. La familia tiene que formarlos, la iglesia tiene que acompañarlos, la sociedad tiene que beneficiarse de ellos. Pero todo comienza allí, en el hogar. Si no tenemos tiempos con ellos en el hogar, si no les dedicamos esos años primeros a formar el carácter de ellos, obviamente no vamos a tener que darle a una sociedad sino más problemas. Entonces, no tenerlos y no responsabilizarse. Hablemos de tenerlos y maltratarlos, pues es un tema que sobra comentarlo. Hoy día, todo lo que hemos visto ya y de lo que estamos sufriendo en nuestra sociedad, maltrato infantil. Tener hijos y maltratarlos. Usted y yo hemos oído y vale la pena que no hablemos mucho de eso, porque ya es suficiente la ilustración que hay en la sociedad. Tenerlos y maltratarlos. Bueno, o no tenerlos, o tenerlos y no responsabilizarse, o tenerlos y maltratarlos, o cumplir el proyecto de Dios con ellos. Mire lo que dice: son como saetas en mano del valiente. Son como saetas. Las saetas son flechas. Y obviamente las flechas son para usarlas. En estas correrías que mi papá hacía en esa época como agente viajero, en alguna oportunidad tuvo que haber ido hacia el Guainía o el Amazonas, alguno de estos sectores donde había esas culturas indígenas. Y yo me acuerdo que el día una vez llegó a la casa con un arco y con unas flechas. Y con obviamente su lugar donde las almacenaba las flechas. Y fue chévere, ¿no? Mire lo que compré. ¿A dónde fue a parar ese arco y esas flechas? A una pared para decorar, ¿o no? ¿Nosotros íbamos a usar eso? No, esa cultura sí la usaba. Para proveer para sus necesidades. Pero nosotros, mi papá la puso en una pared que teníamos, la decoró muy bien, y cuando él no estaba nosotros los bajábamos y la usábamos, poniéndoles plastilina allá donde estaba, pero nos dábamos con eso. Eso era un juguete para nosotros, para mi papá un adorno, pero para los que la construyeron era ¿qué? Su subsistencia. ¿Cómo son los hijos para uno? A veces se convierte en eso, un adorno, algo que mostrar. Para otros es algo con lo que nos entretenemos, pero finalmente la Biblia ¿qué dice? Debe ser algo que yo utilice ¿para qué? Gracias. Para alcanzar objetivos. Obviamente ellos cuando salían a cazar en esa cultura, me imagino que ellos establecían el objetivo y una flecha de esas tenía que cumplir con el objetivo del alimento para la subsistencia de la familia, cumplir objetivos. Y obviamente estaba diseñada para alcanzar distancias. No es lo mismo cazar con flecha que cazar de pronto con una lanza. La flecha, por lo mismo del arco y la velocidad que se le puede imprimir, puede llegar más lejos. Entonces, él pensaba que si necesito cazar y la presa está a distancia, porque también ella vela por su subsistencia, yo tengo que tener un elemento que pueda atravesar la distancia en corto tiempo y tener el resultado. Así pensaban, y eso es lo que la Biblia trae a colación cuando dice son saetas, son un instrumento que usamos para alcanzar objetivos a largo plazo. ¿Cuándo usted puede evidenciar realmente que valió la pena todo lo que hizo por sus hijos? 30, 40, 50, 60 años. Eso no es de un día para otro. Y a veces nosotros nos quedamos dándole cada día lo que ellos demandan y piden y disfrutan.
Y entonces, como les vemos felices ahora, nos sentimos bien porque hemos cumplido, los estamos haciendo felices. A veces los estamos malcriando, los estamos malformando, porque se nos olvidó que ellos van a vivir 40, 50 o 60 años más. Y yo tengo que prepararlos para que lleguen allá, no solamente para que vivan demandando cada día lo que bien se les antoja. Y eso es lo que dice la Biblia, saetas. Ahora, para que una flecha pueda volar, tienen que mantener equilibrio entre su punta, que normalmente o sería de piedra o sería metálica, entre el sostén de esa punta y unas plumas que usted recuerda al final que tenía. ¿Para qué son las plumas? Para darle estabilidad y dirección. Uno dice, qué tan bonita, ¿no? Decorativas. Y si fueran mujeres las pondrían de colores. Mentiras, porque, bueno, ellas son muy decorativas. Pero ellos no ponían las plumas para decorar, sino para direccionar. Y obviamente en la medida que esto se profesionalizó hasta volverse un deporte olímpico, muchas de esas saetas son diseñadas de tal forma que eso ya no son plumas. Son parte de la misma flecha y tienen unos diseños que pueden generar mayor distancia, mayor velocidad y mayor asertividad. Y eso es lo que finalmente en la sociedad nosotros tendríamos que cultivar. ¿Cómo hacer, cómo lograr que con la disciplina y formación de nuestros hijos podamos hacer que tengan los mejores resultados y que esos resultados sean de beneficio general, no particular o individual? Eso es lo que la Biblia está proponiendo cuando dice son saetas. Hay que tallarlos, hay que formarlos. Y el más grande resultado en la vida será la satisfacción de ver que lo invertido en hijos o en otras personas, en el caso de que usted no tenga hijos, porque la Biblia también habla de hijos espirituales, otras personas que asumimos con esa responsabilidad, esos vuelen muy lejos. Yo hoy le comentaba, bueno, ayer que me reuní con Daniel José, es un muchacho que acaba de terminar su carrera de diseño industrial, creo que es lo que estudió Daniel José, y se involucra a tiempo completo. Él venía trabajando como lo que nosotros llamamos un coordinador becario. Está estudiando en la universidad, terminando su carrera, pero ya está direccionando su vida al servicio en el ministerio cristiano. Él está dirigiendo los jóvenes de la sede norte de Jezreel. Es un joven que acaba de graduarse, se graduó hace menos de un mes. Y hoy día ya es un misionero a tiempo completo, dedicación exclusiva. Obviamente con unas capacidades y unas cualidades que puede usar perfectamente en el ministerio y más en esta época. Diseño, imágenes, construcción de videos, él sabe todo eso y seguramente puede ser muy efectivo en el ministerio en la demanda que hoy día tenemos para él. Pero lo que quería mencionar es que yo le decía, a mí los jóvenes, de pronto los papás me van a perdonar, le estoy motivando a que se vayan lejos. Nosotros no tuvimos esa oportunidad. ¿Qué era lo más lejos que nosotros aspirábamos a ir en Semana Santa? Melgar. ¿O no? Nosotros, Melgar, eso era un paseo, me he dicho, eso era de aquí a la luna, pues, Melgar. Semana Santa, Melgar. Cuando la primera vez dijeron, no, vamos a cambiarnos, vamos para la costa, eso es Júpiter. Eso es lejísimos. Muchos papás se quedaron en esa época. Cuando los hijos dicen, yo estoy pensando de pronto irme, estudiar, explorar, uy, no, que se va a ir. Estamos pensando 30 años atrás. Ahora, no es que tengan que irse. Cuando Dios llama, hay que dispararlos. Y los hijos hoy día, el mundo se volvió una aldea, dicen. El mundo no es tan lejos como usted piensa que era. Hoy día es muy cercano. Y mucho de eso es para que Dios nos permita lanzar nuestras flechas bien lejos y que puedan llegar a cumplir objetivos bien lejos. Una de nuestras miembros de la alabanza, Laurita Manotas, salió hace, ¿qué? 2 meses. Y hace unos 2 años que empezamos a hablar de, yo quisiera especializarme, pero es que, ¿cómo? Mi familia no tiene unos recursos para enviarme. Mi trabajo no me va a dar lo suficiente. Hoy está en Inglaterra. Porque no se necesita recursos, se necesita es creer. Porque los recursos vienen como consecuencia de planes y proyectos. Hay que creer, Señor, ¿qué quieres tú para mi vida? Eso es lo que tú quieres, yo te pido. Pídeme y te daré, dice el Señor en los Salmos, por herencia si fuera necesario las naciones. Pídeme. Nosotros siempre consultamos el bolsillo, mas no consultamos el cielo.
Nosotros siempre vemos las opciones que tenemos y seguramente siempre andamos diciendo, nosotros no podemos. Puede que sí sea cierto, ni usted ni yo podemos, pero Dios sí puede. Ahora, no, vuelvo a decir que no es necesariamente que se vayan a otros países, déjenlos salir, déjenlos volar un poquito. Hay papás que los tienen en su casa y que nada los dañe, los afecte, que nada los vaya a contaminar, y el día que usted no esté, ¿quién hará esa tarea? ¿Quién asumirá esa responsabilidad el día que usted no esté y usted no sabe cuándo será ese día? Lo mejor es prepararlos, es formarlos para poderlos lanzar y que ellos tengan objetivos que alcanzar. Pero eso requiere intencionalidad, y para algo intencional yo tengo que enfocarme. Entonces trabajo pensando en mis hijos, en mi familia. Me levanto temprano, me acuesto tarde pensando en qué oportunidad le voy a dar, y le pido a Dios que juntos construyamos su mañana. Me siento muy satisfecho de eso, porque Dios fue fiel. Yo les decía, mi temor más grande en la vida era volverme un fracasado permanente, fracasar. Un día le dije a Dios, no quiero repetir la historia, y menos que mis hijos la tengan que vivir. Esforzarse, luchar y fracasar, no más. Y Dios fue bueno. El día que yo renuncié a eso, el día que rompí con eso generacional, Dios empezó a bendecir mi vida. No es que sea un hombre multimillonario, bueno, sí lo soy, sino que está invertido en 3 grandes personas y sus familias, mis hijos. Ahí está invertido todo lo que en estos años junto con mi esposa hemos construido, y tiene buenos dividendos. Ya van 2 en tercera generación y creo que están trabajando por el tercero, que por familia puede ser 2, así que podemos ir multiplicando rápidamente la cosa. Si el Señor no viniera, en unos años seríamos toda una prole de gente de bendición a naciones. En estos días que fui, José Luis había diseñado un adorno en madera con 4 banderas: Colombia, Bolivia, Finlandia y Estados Unidos. Mi familia de chichombianos hoy tiene incorporado bolivianos, finlandeses y norteamericanos. Tengo nueras finlandesa y boliviana, y tengo nietos norteamericanos. Una familia chichombiana internacional. ¿Quién hizo eso? ¿Me entiende? ¿A dónde nos puede llevar el Señor? Felipe bien lo dijo. ¿A dónde nos puede llevar el Señor? ¿Qué puede hacer el Señor con nosotros si le dejamos que lo haga? Por eso hay que trabajar con Él. Dice herencia de Dios. Ahora, no solamente es lo que recibimos, sino también lo que damos. ¿Qué vamos a dejarle a nuestros hijos? Mire, yo menciono algunas cosas que me puse a pensar. Yo quisiera que mis hijos tuviesen ética en el trabajo. Leí la semana pasada un artículo de el procurador, creo que es el que sacó el artículo en la revista Semana, donde hablaba de la ética, si no el país se derrumba. Y yo quisiera dejarle una ética de trabajo a mis hijos, que fueran éticos en lo que hagan, que fueran excelentes en el manejo de sus recursos financieros, que las relaciones humanas las supieran desarrollar con afectividad, que los modales fueran siempre correctos, que tuviesen curiosidad intelectual, que nunca perdiesen un espíritu aventurero y que siempre tuvieran un compromiso con el servicio. Estas son las cosas que yo quisiera que mis hijos vivieran, y obviamente las perfeccionaran en sus hijos. Y esto es lo que la Biblia dice, sería mi mejor herencia que yo pudiese dejar cuando ya no esté. Si a eso le puedo anudar recursos y oportunidades, lo haré. Pero si ellos esto lo tuvieran en su vida como su más preciado valor de herencia, diría que con mi esposa el trabajo no fue en vano, y junto con el Señor logramos construir. Ahora hay que proteger, porque la Biblia dice, Dios ayuda a construir, pero Dios ayuda a guardar. Hay que proteger. Yo no dejo de orar por mis hijos, así tengan 35, 36 años, así sean padres ya. Yo no dejo de orar por ellos, porque en cualquier momento pueden caer en tentación o no. Y la tentación puede arruinar todo lo que ellos han logrado construir. Esta mañana me mostraba Armando, que por ahí está, lo vi, un versículo que dice, si una mosca cae en el perfume, echa a perder el perfume, todo el perfume.
Si una mosca cae en el perfume, después de todo un trabajo de seleccionar la fragancia para que se convierta en un perfume de alto costo, si le cae una mosca, lo echa a perder. Todo lo logrado y lo alcanzado, con un error, una locura, se puede perder. Así que hay que orar para que Dios los guarde, Dios los proteja. Si Dios es el que guarda con nosotros, obviamente no será en vano, porque yo ya no estoy al lado de ellos para decirles sí o no. Dios tiene que en su corazón, en cada uno de ellos, poner el sentir de lo que es bueno y de lo que no es bueno. El bien y el mal están en las manos de Dios y ellos allí tienen que consultar. Y eso yo anhelo todavía y eso es lo que yo busco que ellos hagan. Miren lo que dice al final de ese versículo. No serás avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Vuelve a hablar de enemigos. La vida no es fácil. Y aunque usted no quisiera, siempre vamos a tener personas que de alguna manera no nos llamemos enemigos. Simplemente por las decisiones que ellos han tomado se convierten en amenaza para nosotros, ¿o no? Hay muchas personas que hacen el daño y no son mis enemigos. Pero si me encontraran a mí a las 12 de la noche en una calle vacía, me tratarían como tal, ¿o no? Por sus decisiones. Si se dedicaron a robar, a atracar, a matar, pues ellos lo harían. A esos enemigos es que nos referimos, porque a veces nosotros decimos, pero yo no tengo enemigos en esta vida. No, hasta que no se encuentre a las 12 de la noche en esa calle. Tenemos enemigos, tenemos adversarios, no es fácil. Pero ¿qué dice la Biblia? Dios nos guardará, será para cuando vengan esos enemigos, sus hijos, fortaleza. Piensen eso. ¿Cuántas veces no son nuestros hijos los que nos dan la mano cuando tenemos ciertas dificultades o necesidades? Y no es que nos solucionen los problemas, pero saber que mi hijo está ahí es importante. Cuando tuve mis peores crisis, y obviamente son muchas y no se las voy a contar todas, pero cuando tuve mi peor crisis financiera y fue en la iglesia, mis hijos estuvieron ahí y ellos me veían sufriendo lo que tenía uno que sufrir, esperando la respuesta de Dios, y estuvieron ahí. Y creo que fue las mejores lecciones de Dios para sus vidas a través de un proceso doloroso en la mía. Pero estuvieron ahí. Ellos no solucionaron mi problema, lo solucionó el Señor. Pero para mí fue muy importante saber que mi esposa y mis hijos estuvieron ahí. Y de mi esposa no tengo que decir sino eso. Siempre ha estado ahí. En mis errores, en mis equivocaciones, en mis fallas, en mis faltantes, en mis necesidades, siempre ha estado ahí. Y es gracias a ella que Dios ha suplido muchas veces para llenar las necesidades y suplir los faltantes. Y eso tengo que agradecérselo a Dios. Porque Dios es el que nos ayuda cuando vienen esos momentos. ¿A través de quién? De la familia. Cultívela. Usted no sabe en qué momento las va a necesitar. A veces uno dice, es que yo no lo necesito para nada. Yo salgo mejor sin ellos, adelante. Usted no sabe qué vueltas va a dar la vida. Y de aquí a mañana a usted le va a tocar de pronto ir y volver a la casa de su padre y decir, he pecado contra el cielo y he pecado contra ti. No soy digno de ser siquiera parte de la familia. Y encontrar un papá que le dice, no hijo, nunca dejaste de ser hijo. Siempre estuvo la familia aquí. Te fuiste, hiciste, deshiciste, pero aquí siempre estuvo la familia. Mantenga siempre la familia ahí. Y a sus hijos dígales eso. No importa lo que pase, siempre estaremos aquí. Y siempre estaremos respaldándolos. Será como testimonio cuando los enemigos estén en la puerta. Testimonio. Los hijos serán eso. Cuando a usted le pregunten qué es lo mejor que ha hecho en su vida, mire primero la familia. Y ojalá no tenga que avergonzarse de su familia, sino que usted pueda decir, aquí tiene la bendición, el más grande esfuerzo y los mejores resultados. Será el testimonio. Cuando usted quieran acusarlo, cuando a usted le digan que su vida no valió la pena, que su vida no tuvo sentido porque no acumuló dinero, porque no tuvo fama, porque no tuvo reconocimiento, porque no se llenó de bienes, cuando a usted le digan eso, diga, mire mi inversión, y muestre hacia sus hijos o familia. Ahí está, no lo dejarán avergonzar. Puede que nuestras cuentas no tengan todos los recursos que quisiéramos, y no hayamos sobresalido y no hayamos sobresalido socialmente, pero sabe que mi familia es mi mejor carta de presentación a la sociedad, y es lo que finalmente yo le voy a mostrar a Dios cuando llegue a su presencia. Yo normalmente en la vida me gusta viajar mucho por tierra y me gustan las guías, ¿cierto? Y estas son muy buenas. No tengo acciones en la empresa que las produce,
¿cierto? Según la ruta que usted vaya a tomar, este mapa le dice si va a Bogotá, Santa Marta, cuál es la ruta que hay que seguir, cuánto se va a demorar, qué lugares hay para visitar. Esto es una buena guía. Normalmente la tengo siempre en el carro cuando viajo. Siempre la llevo, porque me puede ayudar. No sé en qué momento se pueda presentar una situación y me va a sacar de aprietos. Esto es una buena guía. Pero tengo algo mejor todavía. Esto es una brújula. Y esto es lo que me dice si realmente voy hacia el norte o no. O cualquier dirección que tome, la brújula siempre me indicará si voy o no en el camino correcto. ¿Sabe qué? Hay opción de equivocarse en la interpretación del mapa, pero no de la brújula. La brújula siempre dirá norte. El mapa dirá, pero su interpretación de pronto lo puede llevar a tomar un camino equivocado y no llegar al objetivo. ¿Qué optaría usted? Uno diría, bueno, si tengo las dos, pero si pudiese tener una de las dos, yo me quedaría con la brújula. Mire, la sociedad está diciendo muchas cosas que se pueden hacer. Aquí siempre hay alternativas. Aquí siempre hay varios caminos. Aquí solamente hay una dirección. Este es Dios, esta es la sociedad. La sociedad nos está diciendo muchas cosas que podemos hacer. Algunas de ellas, por nuestro uso e interpretación, podemos encontrar que era vía cerrada al final. Cuando seguimos la indicación de Dios, siempre llegaremos a donde Dios dijo que íbamos a ir. Así que es mejor esto que esto. Y este es Dios, sus principios, sus valores, son la brújula, lo que nunca cambia. Nuestra sociedad está mandando a reformar todo, a cambiar todo. Pero Dios dice, mis principios siguen siendo los mismos. La Biblia que leemos nosotros fue la que se escribió hace 3000 años. Los profetas cuando escribieron lo que Dios les dijo, ahí quedó consignado y nosotros lo tenemos hoy y lo estamos leyendo. Y sigue siendo los mismos principios. Nosotros no tenemos que darle otra interpretación a la Biblia a la que la Biblia tiene. Un manual de vida para tener resultados al final. Claro, cada persona puede optar si toma otras alternativas. La sociedad está llena de alternativas. Filosofías, prácticas religiosas. Muchas veces el ateísmo es una ruta. Bueno, cada cual escoge qué quiere. Al menos yo, y creo que usted, hemos escogido que esta será nuestra ruta. Dios es la brújula que direcciona nuestros pasos. Por eso el Salmo 127 con el 133, 107 y 34 han sido tan eficientes para nosotros en esta época. Dios es el que tiene que construir con nosotros. En un avión, y ya para terminar, en mi carrera que había pensado, en un avión, en un trayecto de distancia mientras vuela, el tiempo en que el avión está bajo control es el 1%. Siga comprando pasajes tranquilos, tenemos seguridad de salvación y que Dios sabe cuándo será el día de nuestra partida. ¿Usted confía en un piloto cuando se sube? Bueno, algunos, otros les cuesta, pero tienen que hacerlo. ¿Sabe? Un piloto dijo una vez, si a mí me preguntan cuánto tiempo yo tengo bajo control el avión, es el 1% del tiempo de viaje. Porque el otro 99% lo que estoy haciendo es ajustes con todos los botones para mantener el avión en curso. No crea que eso es un árbol de Navidad, todos esos botones de todos los colores. Entra a una cabina de un avión y usted va a ver relojes, va a ver indicadores, va a ver botones, va a ver, y usted dice, ¿y para qué todo eso? Es para que durante el 99% del tiempo de viaje el piloto pueda asegurar que mantiene la dirección y el rumbo, porque hay vientos de frente, vientos de cola, hay bolsas de aire, muchas veces hay tormentas y tempestades que hay que evitar, y entonces todos esos instrumentos están diseñados para que él los vaya manipulando y mantener el avión en curso hasta el objetivo. La próxima vez que se viaje de un avión, felicite al piloto, porque durante 99% del tiempo que duraban viajando, él no perdió el control de. Ahí está su copiloto y está el ingeniero de vuelo. Y están los tres trabajando en que todo se dé para que mantenga el rumbo. Hay que hacer a veces correctivos. Hay una tempestad, hay que evitarla, pero luego retomar el rumbo. Eso es lo que la Biblia dice cuando habla de ajustes. Y la palabra que más usa allí es arrepentimiento.
Arrepentimiento quiere decir cambia el rumbo para evitar una colisión. ¿Cuántas veces se le dijo a quien comandaba el Titanic que iba a tener un iceberg en el camino? 4 veces. 4 veces se le advirtió que había iceberg en el camino. 4 veces. Y no cambió el curso. Cuando quisieron hacerlo, fue demasiado tarde. Le advirtieron. Dios nos advierte. Dios nos dice que hagamos los ajustes. Pero a veces no los hacemos sino cuando ya estamos encima de las situaciones y nos golpean y el daño puede ser irremediable. Hay 4 cosas que quiero dejarle para que usted piense en este tiempo. Estamos cerrando esta serie sobre los salmos. Este que es el que cierra todo el estudio tiene que ver con trabajo, hágalo, pero no descuide su familia. Hay 4 cosas que debemos hacer nosotros, o podemos hacer. Una de ellas, la correcta. Lo primero que uno puede hacer es adaptarse a las situaciones. Y desafortunadamente nos estamos adaptando cada día a lo que la sociedad va diciendo. Nos vamos adaptando, nos vamos adaptando. Eso no está mal. Eso no está mal, decimos. Eso pues es permitido. No se puede hacer esto que la sociedad dice que no se puede hacer. Se debe hacer esto que la sociedad dice que se debe hacer. Muchas veces va en contra de lo que Dios dice. Pero nosotros nos vamos adaptando. Algunos me han dicho, está bien, eso dice la Biblia, pero es que hoy, si usted no se pellizca, si usted no se prepara, si usted no se la pasa, usted no va a tener resultados. Si usted no da la palada en los contratos, en las licitaciones, usted no tiene resultados. Eso dice la sociedad. Antes decía uno que jugaban con el 10%, hoy son con 200 o 20 mil millones fue que pidió, o 200 mil millones. ¿2 mil millones? Así juega la sociedad y nosotros nos hemos ido adaptando. Usted ya hace un proyecto y usted dice, hay que dar el porcentaje para que resulte. ¿Nos adaptamos o mantenemos el rumbo? Lo segundo que uno puede hacer es criticar. La sociedad, la sociedad, la sociedad, la sociedad. Es fácil hacerlo. Y normalmente es más fácil criticar a otros que lo critiquen a uno. Desde el punto de vista psicológico es mejor desviar la atención sobre otros que coloquen la atención sobre nosotros. Así que antes que nos juzguen, nosotros preferimos juzgar para que todo el mundo mire en la dirección que estamos juzgando nosotros, pero para que nadie nos vea que en eso que nosotros condenamos, en eso mismo somos juzgados. Usted puede criticar, pero ¿y qué propone? En estos días que he hablado de la iglesia, en las células, dígame qué está funcionando mal en la iglesia. Dígamelo, tiene toda la libertad para hacerlo. Pero también dígame, ¿y cómo podemos solucionarlo? Porque seguramente es que yo no he tenido la habilidad para hacerlo. Pero no me diga que se va de la iglesia porque la iglesia tiene problemas. Porque todas, donde quiera que vaya, los tienen. Lo que tenemos que hacer es, ¿y cómo lo solucionamos? ¿Y qué podemos hacer? Deje de criticar y más bien proponga. Tercero, usted puede retirarse. Muchos se retraen. Yo no me meto con la sociedad, que la sociedad no se meta conmigo. Este país es tan difícil que mejor me voy para otro. Sí, retírese. Esa es una posición que de alguna manera le cubre temporalmente, pero no le soluciona el problema. Tarde o temprano usted va a tener que relacionarse con la sociedad, a menos de que usted quiera ser un ermitaño como en el pasado, irse a una cueva. Pero usted no está para eso. Usted necesita de mucha gente para poder sobrevivir. Así que tendrá que relacionarse. Retirarse es un escapismo psicológico, pero no es una realidad. Y lo único que nos queda por hacer es responsabilizarnos comprometidamente. ¿Qué vamos a hacer? Responsabilizarnos con compromiso. No es decir, sí, yo quiero hacerlo, no, yo me voy a disponer para hacerlo. Yo voy a tratar de... No, aquí no se trata de tratar, aquí no se trata de que eso es bueno. Aquí se trata de, lo voy a hacer. Me comprometo cada día a vivir enfocado en que si Dios no construye, en vano trabajo. Si Dios no guarda, en vano vigilo. Porque eso es lo que dice el Salmo. Si Dios no construye, es en vano. Y si Dios no guarda, es en vano. Hay que comprometerse con el Señor. No con la iglesia. Porque la gente dice, no, es que yo vengo a la iglesia todos los fines de semana. Muy chévere. Y nunca deje de hacerlo. Pero ¿sabe qué? Que lo que Dios a través de su palabra puede enseñarle, comprométase a hacerlo.
porque usted vive 6 días y 22 horas fuera de la iglesia. Y ahí es donde se define mucho de su futuro, en sus decisiones de cada día. Y ahí es donde el compromiso y la responsabilidad con Dios son las que cuentan. Así que el Salmo vale la pena tenerlo en cuenta, recomiéndeselo a sus hijos, que si Dios no es el que edifica, en vano trabajan los que edifican, si Dios no es el que guarda, en vano trabaja la guardia. Vamos a orar y en 8 días comenzamos un nuevo tema.